Bueno, hoy en Charlas 914 por Tercer Canal tenemos un invitado muy especial. Eh, Recordemos, pongámonos ahí en aquella época difícil, creo que una de las épocas más difíciles que hemos vivido muchos y muchas pues en este tiempo, la época de la pandemia, llena de incertidumbre, llena de miedo, y nosotros mirábamos al mediodía la televisión y veíamos ahí a Alejandro Gómez López, secretario de Salud de Bogotá en ese momento, diciéndonos a todos cómo avanzaba los niveles de contagio, dándonos la tranquilidad. Y ahí en ese momento tomó no solo muchísima relevancia, se hizo tremendamente célebre porque Bogotá en últimas terminó liderando la administración, la gestión de la pandemia, pero en últimas nos recuerda y nos retrotrae a ese tiempo tan difícil que le tocó vivir a Bogotá, que le tocó vivir al país, que le tocó vivir al mundo, del que creíamos que iban a salir una cantidad enorme de enseñanzas. Vamos a hablar un poquito de eso, pero en todo caso hoy tenemos ese invitado muy especial para recordar a toda la gente en Charlas 914 lo que fue ese tiempo, lo que ha sido también la salud en Colombia, lo que son los debates alrededor de la democracia después de la pandemia, y contarles también detrás del tapabocas, detrás de las enseñanzas, detrás de la seguridad que usted nos brindó, la persona y el gran gestor público que es Alejandro Gómez López. Hoy en Charlas 914 tenemos este invitadísimo muy especial, médico, nació en Cali, se crió en Medellín, fue gerente de Metrosalud, docente universitario, consultor, exsecretario de Salud de Bogotá. Muchas gracias por esta entrevista. A usted gracias, Jairo. Siempre es un ejercicio muy chévere volver a tener la oportunidad de dirigirse a la gente, de volver a hablar. Llevamos 6 meses sin hablar, como es apenas lógico. Teníamos que darnos un descanso y descansar, y que descansaran de nosotros, pero me da mucho gusto aceptar esta invitación y gracias por haber venido, hermano. Alejandro, me contaba usted en infidencia que va a ser abuelo. O sea, tenemos la primicia de que va a ser abuelo, y esto despierta además en usted una enorme alegría. Me lo contaba como cuando un niño cuenta un descubrimiento y una suerte de asombro que creo que pues muchas personas no tienen la oportunidad de vivir, pero usted está teniendo esa oportunidad de vivir. ¿Cómo la está viviendo? No, feliz, feliz. Feliz y felices, tendríamos que decir, porque se embaraza toda la familia. Manuela, mi hija mayor, Manuela y Mateo, debo decir, están embarazados. Estamos muy contentos, estamos absolutamente ilusionados. Nosotros particularmente, Marta Lucía, mi esposa, y yo, estamos esperando con muchísima ilusión al nieto que va a venir, pero además a esta otra época de ser abuelos, que creo tiene un encanto muy particular. Y mire que es cierto lo que está diciendo, que es una vaina ya medio escasa, ¿no? En la sociedad moderna, en la vida moderna, las parejas no están optando necesariamente por la maternidad y por la Hijos. paternidad. Se tienen otras formas de relacionamiento, se tienen familias multiespecies, mascotas, etcétera. Cosas que probablemente vienen con los nuevos tiempos, pero que a nosotros nos hace una ilusión terrible, tenaz, el hecho de que vamos a ser abuelos. ¿Cómo recuerda usted? Quiero aprovechar ese entusiasmo y el asombro para hablar de su vida desde la infancia, además porque en alguna oportunidad, recuerdo, usted me mostraba los libros de su familia, los de su padre. Entonces supongo que tuvo una infancia cargada de una cantidad de emociones. Usted nace en Cali, se va muy temprano a Medellín. ¿Cómo es ese proceso? Sí, a ver, la mía es una familia relativamente pequeña. Mi padre y mi madre son de Sevilla Valle, o eran de Sevilla Valle, que está pues al norte del valle, como una zona cafetera que tiene el Valle del Cauca, etcétera. Ellos se enamoran, se casan en Cali, y en esa zona del país nacemos los 4 hijos. Mi hermano mayor Felipe nace en Buga, lo mismo que mi hermana María Teresa. Después Victoria Eugenia nace en Armenia, que es Quindío, y yo termino naciendo en Cali. Rápidamente, como a los 3 o 4 meses de vida mía, nos vinimos a vivir. Mi madre se vino para Medellín con sus hijos, mi padre la siguió meses después, y pues hicimos una vida en Medellín, allí crecimos. Esta es una familia, como estoy diciendo, de 4 hijos nomás, pero mi madre era hija única. Por lo tanto, yo de ese lado no tengo familia, y mi padre era una familia relativamente pequeña. Allá también eran 4, 3 hombres y una mujer que nunca se casó ni tuvo hijos, de modo que mi familia extendida es más bien pequeña, y pues consta solamente de la rama paterna. Eh,
En Medellín, en una familia de clase media, una familia que se educa como en los valores tradicionales. Mi hermano y yo estudiamos en un colegio de los hermanos cristianos, el Colegio San José, con resultados diferentes. Mi hermano no fue muy bueno para el estudio, yo tal vez sí fui mejor. Me dedico después de la primaria y del bachillerato, me dedico al estudio de la medicina. Estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana. Una vez salí de médico, quise hacer el rural en un sitio rural y entonces me fui para Algo en Andes. desuso además en estos tiempos. Sí, sí, esas cosas suenan ahora raro, pero en aquella época se vivía de otra manera. El rural era para nosotros muy importante, no solo porque era una especie de emancipación, nos íbamos de casa, sino que estábamos viviendo solos, pero además terminábamos la formación médica. O sea, en el rural se hacían muchas prácticas de cosas que a uno le gustaban. A mí particularmente me gustaba mucho la cirugía. Entonces en el rural operé mucho, daba mucha anestesia, etcétera. Insisto, eran otras épocas en el suroeste antioqueño y bueno, así fue más o menos mi periodo de formación. Una anécdota pequeña. Mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo Armando Rivera Bonilla, que fue también, fue político, pues, eh, tiene su tesis de grado de medicina, en realidad es un recuento de su rural. Y su rural, o sea, la titula la tesis como Reflexiones de un médico rural en medio de la violencia. Cuenta, entre otras cosas, como, claro, en épocas de la violencia después del 9 de abril del 48, del asesinato de Gaitán, le toca salir del sur del Tolima entre un ataúd para que pudiera salir y no lo mataran. Esos eran los tiempos, además, en donde se formaban los médicos de nuestros abuelos, pues. Entonces supongo que hay toda, bueno, no sé, ahorita hay mucho debate sobre eso, pero hay todavía como una idea del sentido de responsabilidad alrededor de la medicina que está muy fuerte, pues creo que desde el nacimiento de la medicina en Colombia, ¿no? Sí, todos tenemos, por desgracia, en esta historia tan violenta de nuestro país, muchas anécdotas. Ya desde la época de mi padre era mellizo, sí, eran mellizos Mario y Raúl, y a ellos les tocó el 9 de abril en Cali. Eran de una familia muy liberal. Mi abuelo no era un liberal, mi abuelo era un dramático, ¿sí? Fue político, fue alcalde de Sevilla, fue escritor, fue un hombre que hizo hasta primero de primaria, ojo a esto, y habiendo hecho hasta primero de primaria, tradujo los cantos de Bilitis del francés al español, fue juez, fue diputado, fue alcalde y fue abogado litigante. Era otra gente, ¿no? Estamos hablando de un liberal decimonónico, si se quiere, y crió esta familia con la afición por los libros que en un principio mencionabas y con unas grandes bibliotecas, con esa lógica que se tenía. Ahora, para cuando yo fui médico todavía había una violencia muy tenaz, una violencia distinta, pero por supuesto que me tocaba atender un sinnúmero de heridos de la violencia cotidiana, desgraciadamente, ese quehacer violento de nuestra gente y el campesino y las peleas que habían todos los domingos en el pueblo, pero también de enfrentamientos que había con grupos irregulares de todos los tipos. En Andes me tocó muchos problemas con la guerrilla y posteriormente me volví supernumerario en la zona de Oriente, en Antioquia, que tenía su base en Río Negro, pero íbamos hasta el Magdalena, hasta Puerto Triunfo, y teníamos todo el Oriente. Bueno, allá yo tenía que ver con que en San Francisco estaba la guerrilla y en Puerto Triunfo y Doral estaba el MAS de aquella época, ¿no? Los macetos los llamábamos, Sí, que sí. eran muertes Muerte secuestradora. secuestradores, era la época de la violencia, del narcotráfico, bueno, todo eso me tocó como médico asistencial. Y ese es un punto que me gusta insistir, ahora que la vida me ha traído por los campos de la administración y el servicio público. Yo fui médico asistencial durante 8 a 10 años aproximadamente. Yo tuve esa ventaja de haber hecho muchos turnos en muchos hospitales, en muchos pueblos, de haber tenido la experiencia con la atención en salud desde la trinchera misma, ¿no? Entonces, eso te da otra visión también de lo que son los servicios de salud y de lo que es el ejercicio de la medicina. ¿Cómo es esa visión? Es decir, y emparentada con esto, em, en esa formación, ¿qué recuerda usted de esa Antioquia y de esa Medellín de los 80s y los 90s? Primero recuerdo las distancias, ¿no? Todo quedaba mucho más lejos. Los supernumerarios, pues nos íbamos en flota. Yo recorría toda Antioquia en los buses que teníamos que utilizar para llegar a los distintos municipios. Con frecuencia llegábamos
y dormíamos en los hospitales, hablo de los supernumerarios, porque llegábamos a hacer un reemplazo de 8, de 15 días de las personas que se iban. Normalmente me tocaba ir a los municipios donde el gerente del hospital había sacado vacaciones o algo por el estilo, y yo hacía ese tipo de reemplazos. La medicina que se hacía, pues era una medicina precaria, por supuesto. Las ayudas diagnósticas a las que teníamos nosotros acceso eran muy pocas y teníamos una cierta intrepidez, gran capacidad resolutiva. Como le decía, hicimos muchas cirugías, ¿no? Y hacíamos muchas cosas, pero por supuesto era también una condición de muchísimo riesgo, pues porque el paciente corría riesgos, uno corría riesgos. Con posterioridad llegó, recuerdo, la primera que se normatizó fue la ley de la anestesia, que decía que la anestesia la tenían que dar los anestesiólogos, y eso llevó a que aquella práctica quirúrgica, sobre todo que se hacía en todos los municipios, pues se marchitara porque a la gente ya no podía dar anestesia y le daba miedo que lo demandaran, etcétera, etcétera. Pero sí, era una medicina distinta. El médico, cuando llegábamos a unos pueblitos, estoy hablando hace muchos años, era un personaje muy célebre, ¿sí? Con el inspector o la inspectora de policía, con el cura, en fin, todavía me tocó algo de eso en algunos de los sitios a los que fui. Y bueno, se mira con romanticismo, pero con un romanticismo que a estas alturas pues no tiene ninguna justificación, y que la calidad de la atención que se le brinde a la gente pues tendría que ser diferente. Y por supuesto eso da origen a todos los debates que hoy tenemos. Esa Colombia rural, esa Colombia profunda para la atención en la medicina yo la conozco, yo la recorrí, y eso, insisto, te da una visión distinta, porque hay personas con todos los merecimientos que pasan del pregrado a cargos administrativos. Hay que haber pasado por urgencias, hay que haber pasado por un quirófano y hay que haber sentido un taxi pitando desde 2 cuadras antes de llegar al servicio de urgencias para uno saber el estrés y la angustia que se vive en este tipo de servicios. ¿Cómo siente usted que se ha transformado desde entonces hasta ahora, no el sistema, sino el ejercicio médico como tal? De alguna forma, como la disposición ética del médico, y bueno, no solo del médico, del trabajador de la salud en general, que tiene además un gremio pues bien grande y bien significativo, porque claro, hay una especialización de ciertas cosas. A veces la gente lo critica, pero en última esa especialización lo que le da cierta calidad, cierta seriedad, estandariza procesos. Pero ¿qué pasa con el ejercicio médico ahí? Esa es una pregunta muy difícil, o sea, porque en esta respuesta voy a herir susceptibilidades de cualquier manera, ¿no? Eh, yo creo que la medicina, como todo, ha ido evolucionando y el ejercicio de la misma ha ido evolucionando. Creo que cosas que no se veían acá en Colombia, que eran de otras latitudes y se volvieron de común ocurrencia en Colombia en los últimos 20 o 30 años, como es la judicialización de muchas de las prácticas médicas, como es la demanda de muchas de las actividades que los profesionales de medicina a la que pueden verse sometidos, va cambiando el enfoque con el que se tiene que hacer la práctica médica. Yo creo que la ética está allí, pero el médico general es menos resolutivo, sin lugar a dudas. Esto ni es bueno ni es malo, simplemente es así. Creo que la especialización puede haber llevado a un extremo en lo que es la atención de los pacientes. Y quiero explicarlo de esta manera. En general, cuando un cardiólogo ve un paciente, hoy por hoy probablemente no ve el paciente completo, sino que ve el sistema cardiovascular y no más. El ortopedista no ve sino la rodilla, el urólogo no ve sino el sistema urinario, y se va perdiendo el concepto holístico que se tenía anteriormente. Entonces, eso de lo que tanto hablábamos, el médico de familia, el médico no sé qué, el médico de la esquina, el médico del barrio que existía anteriormente, se mira con romanticismo, pero tenía sus ventajas. Había una visión, insisto, más global, más holística, que tenía en cuenta los determinantes que rodeaban a la persona. Creo que la superespecialización es un problema. Hoy además no es que lo atendamos así, sino que el paciente pide eso, ¿sí? Entonces, si una persona tiene un problema, si una señora tiene un problema que tiene que ver con el busto, por ejemplo, pues requiere un mastólogo, y el mastólogo probablemente nunca devuelve a esa señora en lo que se llama contrarreferencia, sino que se queda viéndola toda la vida, le dice: usted necesita seguir viniendo a una revisión conmigo cada año. Porque su problema es este. Exacto, pero eso lo hace, no el mastólogo, lo hacen todos, ¿sí? Entonces el dermatólogo hace lo mismo, y hay especialistas en mano, hay especialistas en hombro, hay especialistas, bueno, gastroenterólogos, hepatólogos, todo este tipo de cosas. Yo creo que el momento que estamos viviendo debería permitir por lo menos un nuevo diálogo.
Yo no creo que esto haya que satanizarlo, ni que haya que glorificarlo. Creo que esta situación que estamos viviendo, de que el sistema de salud hoy está en debate por unos costos excesivos, etcétera, etcétera, debería permitir que uno pudiera volver a barajar, que uno pudiera volver a tener una conversación tranquila. Bueno, lo de conversación tranquila es lo difícil de tener por estas épocas, ¿no? Sí, ese es el debate de nuestro tiempo. Ahora vamos para allá. No, quiero volverme un poco porque quiero preguntarle antes de entrar a el momento, usted fue la primera corte de auditores en el país, además es uno de los primeros médicos, tal vez el primero que estudió finanzas, pero antes de llegar allí, quisiera hablar de las influencias desde la infancia hasta el momento que se gradúa y está en el rural en medicina. ¿Cuáles son las principales, cuáles siente que fueron las principales influencias en su vida, tanto intelectuales, académicas, maestros, en fin? Bueno, lo primero es que yo tenía una relación muy estrecha, tanto con mi padre como con mi madre, ¿sí? Aunque eran personas completamente distintas, mi madre pues otra vez aquel tema romántico alrededor del amor, de la protección, de no sé qué. Mi padre, que era algo de lo que teníamos de ese liberal que fue mi abuelo, de esa tendencia o de ese afecto por la lectura, por la literatura, por todo este tipo de cosas, por los clásicos, por leer pues la Divina Comedia, por leer El Quijote de la Mancha, todo ese tipo de cosas están en nuestra biblioteca, pero además digamos que estimulaba mucho la lectura. En esa época existía algo que yo no sé si a usted le tocó, que era el círculo de lectores, que era como una cierta, como un cierto contrato que se hacía mes tras mes con una editorial, me imagino que era, que editaba distinta cantidad de libros y nosotros todos los meses, mi papá compraba 2, 3, 4 libros y nos los peleábamos en la familia para ver cuál los leía primero, que si mi papá, que si mi hermana, que si mi hermano, que si yo, en fin. Era una promoción de la lectura y yo creo que eso me marcó mucho. Yo fui el clásico nerd. Yo no sirvo para ningún deporte, Jairo, ¿sí? Soy bajito, mi constitución física no es la constitución física de una persona fuerte, a diferencia de mi hermano, que era un gran deportista. Entonces yo ni serví para el fútbol, ni serví para el voleibol, ni para el básquetbol, ni para nada. Yo con mucho trabajo nadaba, nadé mucho en la época en que estuve en el colegio, pero era de esos personajes raros que en los recreos del colegio se iba para la biblioteca. Yo pasaba los recreos en la biblioteca. Yo pasaba buena parte de las clases leyendo en la clase. Y entonces me llamaba la atención el profesor porque me sentía descuidado y en aquel momento tenía la capacidad de ser capaz de oír la clase y de leer, y entonces no siempre los profesores eran contentos conmigo. Pero yo fui un nerd completo, de modo que alrededor de las lecturas se me formó un cierto ensimismamiento, una cierta soledad que para mí no era un problema, pero en la adolescencia fui bastante solo, ¿no? Por allá, por los años del bachillerato, teníamos un pequeño grupo que estaba altamente politizado. Éramos muy aficionados a la música suramericana, lo que era Quilapayún, aquellas épocas. Recuerdo que la cantata de Santa María de Iquique nos la pusieron alguna vez en clase de música a nosotros y eso fue como una epifanía y eso me marcó hacia pensamientos de izquierda y hacia una posición de militancia de izquierda cuando estaba en el bachillerato y en la universidad. De modo que yo era más bien zurdo, ¿sí? En un colegio católico, en una universidad católica, entonces no era pues como lo más típico, era como una cosa rara allí, pero esa era mi posición política y de vida en aquella época. Fui en términos generales muy buen estudiante siempre, tanto en bachillerato como en la universidad, y eso me permitió tener unos resultados, digamos que buenos, y por eso después en la práctica profesional, digamos que fui bastante exitoso, o sea, yo tenía una cantidad de pacientes que me esperaban, etcétera. Fue una práctica, digamos, asistencial chévere. A mí me gustó mucho ser médico asistencial. Usted tiene un don para el liderazgo público, las personas que han trabajado con usted lo reconocen. Eh, quiero hacer un vínculo temporal, no sé si sea cierto, pero no sé si tenga que ver con ese momento en que entra a estudiar auditoría, es decir, en qué momento se descubre cómo esa predilección por la administración pública, por el gobierno, y descubre usted ese don que tiene para el liderazgo público. En la parte asistencial yo no tenía cargos administrativos, digamos, muy depurados, pero al final de mi parte clínica
sí que me pusieron como coordinador médico, como subdirector hospitalario, etc. Yo termino todos esos años, termino en el hospital de Barbosa, Antioquia. Barbosa queda en el norte del Valle de Aburrá, o sea, eso queda ahí muy cerquita a Medellín. Y yo recuerdo que llegué a Barbosa cuando estábamos en el racionamiento del presidente Gaviria, ¿de acuerdo? Sí. Y recuerdo ese hospital oscuro, pues funcionaba una planta eléctrica y no sé qué, la consulta externa se hacía una hora, en fin. Digamos que allí fue el momento en el que tal vez empecé a adquirir una posición distinta. Para esa época se empieza a discutir lo que va a ser la Ley 100. Para esa época incluso llaman a hacer unas mesas de trabajo, de discusión, un senador de la República de esa época que se llama Álvaro Uribe Vélez y que era el que estaba planteando la posibilidad de hacer esa reforma de lo que después se llamó el sistema de seguridad social. Entonces, en esa discusión entre ellos, yo hice parte de esas mesas y estando allí un amigo, recuerdo que me llama Carlos Sánchez, un médico amigo, era para esa época el director del Hospital de Río Negro y me dice, van a abrir una cosa que eso se va a necesitar, Alejo. Sí, van a abrir una vaina que se llama auditoría, usted se debería meter a eso. Yo antes, durante los 8 años que estuve de médico asistencial, me había presentado a posgrados clínicos. Yo quería ser cirujano cardiovascular. En mi pregrado yo estuve en la clínica cardiovascular haciendo rotaciones voluntarias. Yo fui alumno del doctor Alberto Villegas, yo asistí al primer trasplante de corazón. Bueno, yo tenía una predilección por eso, pero de eso también tenemos que hablar, presentarse en un posgrado en el que abren un cupo por año. Y ese debate está hoy por hoy abierto en Colombia, y en el que la asignación de esos cupos están marcados por el nepotismo, porque la posibilidad de que pase alguien que no es familiar de un cirujano cardiovascular es una cosa muy complicada. Y me lo sé con cardiovascular a la que yo me presenté, pero está en plástica, está en neurología, está en cirugía, está en todo. Bueno, yo me frustré por presentarme a posgrados clínicos a los que no pasé, y entonces terminé estudiando auditoría casi que por accidente. Conformamos con mis equipos de trabajo, con mis compañeros de trabajo en el Hospital de Barbosa, una cooperativa médica que trabajaba allá, UCOMED se llamaba, lo recuerdo, y empezamos a trabajar en aquel entonces por algo que llamaban los paquetes de 1000 del Seguro Social. Es lo primero que hubo antes de la reforma de la Seguridad Social, que después se implementó con la Ley 100. Para cuando resulta la Ley 100, yo conozco a un hombre, Alfonso Duque Álvarez, un salubrista muy importante, tal vez ese sería mi mentor hacia la parte administrativa, y me dice que trabaje con mi cooperativa para la empresa que él trabajaba, una de las primeras EPS del país, se llamaba Bonsalud de Medellín, y posteriormente me dice que si me voy a trabajar con él, ya que había hecho el posgrado en auditoría, para que le maneje el sistema de calidad, y ahí doy el brinco. Sí, yo era un médico de planta de la Secretaría Distrital de Salud de Antioquia, 8 años, 9 años, y me voy a hacer el primer contrato de mi vida con el sector privado, que es con Bonsalud, y en Bonsalud terminé de vicepresidente, pues, y ya las cosas cambiaron completamente. Me pasé al sector administrativo y me pasé a la docencia también, que fue la otra actividad que estuve desarrollando. Bueno, y me casé por esa misma época. O sea, los tres en una sola. Y ahí empieza la experiencia en lo público. No, ahí empieza la experiencia en lo privado. En lo privado. En lo privado. Yo estoy en lo privado, tranquilo. Bueno, tranquilo no. Bonsalud es de las primeras EPS que hay, pero de las primeras que se quiebra también. Sí. Entonces tratamos de rescatarla, no lo logramos. Después de eso la empresa se acaba. Yo me dedico a la docencia, como le estoy diciendo, pero además hacía contratos de auditoría con diferentes entidades donde se podían hacer. En esas estaba cuando me llaman de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín a que les ayude con el programa de salud que ellos tienen allá. Y yo me voy para la Sociedad de San Vicente de Paúl, estoy allí organizado, dando clases tanto en Medellín como en otras partes del país, trabajando en la Sociedad de San Vicente de Paúl, trabajando también en Cerro Matoso, porque hacía unas auditorías por allá, y se me aparece una campaña política, ¿sí? Que ese también es un rompeaguas en la vida mía, y es la campaña a la alcaldía de Medellín de Sergio Fajardo Valderrama. Yo en esa campaña me inscribí como candidato al consejo, conocí a quien es un gran amigo, que es Alonso Salazar Jaramillo, en el proceso nos hicimos muy amigos, etc. Y para cuando termina la campaña, pues Sergio queda de alcalde, yo no salgo elegido concejal,
pero Sergio me llama a ver si quería ser parte del cuerpo administrativo de esa administración y yo le dije que sí. Y ahí empezó mi vida pública. Antes yo no había tenido nada que ver con lo público. Bueno, como médico asistencial estaba en lo público, pero no tenía cargas, digamos, administrativas. Llego con Sergio a la alcaldía de Medellín y allí soy subsecretario de salud, etcétera. Y bueno, digamos que ese es el otro punto de reinventarnos, de dejar de ser médico clínico y dejar de estar en el sector privado para llegar al sector público en Medellín específicamente. ¿Cómo fue esa época de construcción de lo público en términos de salud en Medellín? Muy interesante, muy interesante. No sabía, otra vez cargada de romanticismo. Nosotros veníamos de la academia, veníamos del sector privado, no sabíamos de esta vaina. Además, irrumpiendo, ¿no? Porque... Sí, claro. Yo acuerdo que cuando Sergio me dijo, pero venga, hermano, acompáñeme, ya que ganamos, acompáñeme. Me dijo, no, yo de esto no sé nada. Y me dijo, no, yo tampoco. Sí, pues nos va a tocar inventar. Pero llegamos y con una carga académica, digamos, sólida, hicimos un ejercicio interesante, ¿sí? Ya había un sistema de seguridad social en salud maduro, teníamos nosotros la responsabilidad de estar al frente del tema de salud pública de Medellín. Yo fui subsecretario de salud pública, recuerdo a mis compañeros de esa época, Carlos Enrique Cárdenas, Alejandro García, a Argelia Londoño, una mujer maravillosa que trabajó con nosotros. Bueno, teníamos un equipo muy interesante que hizo su labor en ese momento y yo renuncié a la alcaldía, a la secretaría, trabajando con Sergio para acompañar a Alonso en su candidatura a la alcaldía. Como te digo, era un gran amigo. Alonso gana y ya me corresponde ser el gerente de la red hospitalaria de Medellín, que es Metrosalud, y estamos ahí los 4 años que dura la administración de Alonso y el par de meses más, pues, que cuando es el intercambio, cuando es el cambio con la administración entrante de Aníbal. Y hicimos un trabajo interesante en la ciudad de Medellín. Se hizo fortalecimiento de la red pública, se aprendió lo que era la gestión pública, se hizo, digamos, un trabajo en vigilancia epidemiológica muy importante. Ya empezamos a hacer los primeros experimentos de llegar a los territorios, de entender la diferencia que hay de los perfiles epidemiológicos dependiendo del sitio donde se vive en Medellín. Medellín, como todas las grandes ciudades, no es una ciudad sino muchas. Entonces los fenómenos que nosotros veíamos, por ejemplo, en la comuna noroccidental, por los lados de Castilla, etcétera, por Robledo, eran diferentes a los que se veían en la nororiental, era diferente a lo que uno veía en el centro, en fin. Yo creo que se hizo un ejercicio además de participación comunitaria muy importante. Se hizo el primer ejercicio que yo recuerde de presupuesto participativo, y cuando se hizo el primer presupuesto participativo allá, hubo una gran cantidad de recursos que determinó las personas de los barrios determinaban en qué se invertía, y encontramos que mucho de ese recurso se invirtió en salud, porque así lo entendieron como prioritario. Eso tiene digamos, otra historia, eso envejece mal, porque después fueron cooptados un poco por los irregulares de los barrios, esos recursos, etcétera. Pero bueno, digamos que aprendimos a manejar el tema de lo público, aprendimos esas otras lógicas, aprendimos también a lo que son los debates políticos, lo que son las dificultades que se tienen para tener a las diferentes fuerzas, digamos, satisfechas con tu quehacer, y lo que tiene que ver también con los intereses a veces mezquinos que se viven en la vida pública, pero pues digamos que ese fue nuestro bautizo en lo público. Quiero hacer un salto. ¿Usted recuerda lo que estaba haciendo en la Navidad y el Año Nuevo de 2019? Sí, nosotros estábamos pues descansando por última vez cuando sabíamos que íbamos a empezar el reto de la administración de Bogotá. Yo me acuerdo que Claudia me dijo en diciembre, en noviembre o diciembre, bueno, a esto vinimos, ¿no? Me tienes que acompañar en este proceso. Y yo, pero pues para mí es un honor. Yo tengo con Claudia López una relación, además de la relación que tuvimos de jefa a secretario de despacho, tengo una relación personal muy sólida. Nosotros nos queremos mucho, nos respetamos mucho, nos admiramos mucho mutuamente, de modo que yo le dije, no, si usted cree que, bueno, yo la había acompañado en la campaña, habíamos construido la propuesta juntos, etcétera, pero siempre uno mira, pues otra vez un tipo que no es de Bogotá, ¿qué tal? Esto puede producir algo de ruido. Y Claudia dijo, no, tú eres el hombre que va
ayudarme con el tema de la salud en Bogotá y yo, pues listo, hermana, no faltaba más. Siempre he pensado en esta idea de que en esa Navidad, en ese Año Nuevo del año 2019, cuando uno se come las uvas y con todas las supersticiones que hay, de darle vueltas al barro y ponerse los calzoncillos al revés y mil cosas, yo creo que todo el mundo se imaginaba mil cosas, menos que 4 o 5 meses después estábamos confinados. Sí. Pues porque no teníamos ninguna noción acerca de lo que iba a pasar. Entonces me pongo a pensar, claro, usted iba a ser el secretario de Salud de Bogotá, pero se viene este reto, que es un reto tremendo, que además es un reto lleno de todas las emociones difíciles a las que uno se tiene que enfrentar como gobernante, la desesperanza, ¿cierto? La incertidumbre. ¿Cómo fue? Usted llega a gobernar la salud de Bogotá. ¿Cómo fue ese proceso de construcción de ese gobierno difícil en la pandemia? ¿Cuáles fueron los principales retos? Sé que de esto se ha hablado mucho, pero siento que hay que volverlo a hablar, recordar cómo fue, recordar qué se sentía, recordar además que no sabíamos qué iba a pasar, recordar que no sabíamos qué iba a deparar. Recuerdo que en los primeros meses, cuando empezaba el confinamiento, se daban todo tipo de informaciones. No, vamos a durar así 5 años, 10 años, es decir, la incertidumbre era pues casi total. ¿Cómo fue ese proceso de reducir la incertidumbre y de gobernar ese tiempo? Pues es el mayor reto que hayamos tenido, tú lo decías al principio. Yo creo, hoy, lo he dicho varias veces, es sorprendente el nivel de negación que tenemos para con el tamaño de crisis que tuvimos con el COVID. ¿Sí? Estaba leyendo algunos textos en estos días sobre este tema y alguien decía, creo que era la misma Claudia, fue el reto más grande que vivió la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Pues ninguna cosa nos había parado y nos había afectado a todos, a todos. 2019, final de 2019, inicio del 2020, pues estamos llenos de alegría. Además, llenos de respeto con la llegada a la Secretaría de Salud. Yo, pues por supuesto, había hecho un diagnóstico de lo que era la Secretaría del Sistema Distrital de Salud. Es una enormidad. O sea, el Sistema Distrital de Salud es una catedral. Las subredes y cada una de las particularidades que ellas tienen, pero también la EPS, pero también la Secretaría, el Sistema de Salud Pública, Inspección, Vigilancia y Control, en fin, una cantidad enorme, enorme de cosas de las que teníamos que hacernos cargo. Nosotros no traíamos un grupo de trabajo, pues, es que yo tengo estas 100 hojas de vida para poner a trabajar acá, no. ¿Sí? Yo no tenía una cauda de gente que iba a poner a trabajar en la Secretaría de Salud. Si yo nombré 10 o 15 personas, no nombré más. El resto era buscar la gente que trabajaba en la Secretaría, reconocer que quien más sabe de un trabajo es quien lo hace y encontrar quiénes de estas personas nos podían ayudar incluso en los cargos más importantes como subsecretarios. Entonces eso fue lo primero que hicimos en enero y oíamos el tema de China como un ruido de fondo. ¿No? No era la primera vez que se oía de una enfermedad rara que a los chinos les hubiera dado y que hubiera puesto unos muertos. De modo que no la tomábamos muy en serio en las primeras de cambio en enero. Para febrero ya la situación era distinta, porque finalizando enero la OMS dice aquí hay una alerta de carácter internacional. Aquí lo que está pasando en Wuhan, en China, ya no solo está pasando en China, está en 13 países. Ya no solo estamos hablando de 17, 20, 30, 50 muertos, sino que estamos hablando de cientos y de miles de personas afectadas y muertas, y aquí tenemos que hacer otra cosa. Por supuesto, eso llevó no solo en mi caso, sino en el caso de Claudia y de todo el gabinete a replanteárnoslo todo. Nosotros estábamos escribiendo plan de desarrollo, encarretados, diciendo, y el metro, y lo que vamos a hacer en viviendas, y lo que vamos a hacer en vías, y en movilidad, en seguridad, bueno, en todos los frentes que todos son importantes. Cuando decimos, espérese que aquí se viene algo muy, muy serio y la posibilidad de que llegue a Colombia ya no es un albur, es un 100%. La pregunta no es si va a llegar, sino cuándo va a llegar. Y una vez llegue, la pregunta no va a ser si va a llegar o no, sino por dónde va a llegar. Como se hablaba de los puertos, todo el mundo cuando le dicen puertos, pues piensa en Cartagena, piensa en Santa Marta y en Buenaventura. Resulta que el principal puerto que tiene Colombia es Bogotá. El principal puerto que tiene Colombia es el aeropuerto El Dorado. Fuimos conscientes de eso y empezó un momento muy complejo de una tensión clarísima que todos recordamos entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. ¿Sí? Aquí también hay un antecedente porque eran dos exparlamentarios,
el presidente Duque y Claudia, que habían tenido posiciones completamente distintas cuando fueron parlamentarios y coincidieron pues en el Congreso de la República. Usted se conoce eso de primera mano. Entonces el enfoque era completamente distinto. Tuvimos primero, y ahí te recojo la provocación que me haces de los sentimientos, lo primero que hubo, por supuesto, fue temor. ¿Sí? En mi caso yo lo he confesado. Hubo miedo de cómo vamos a enfrentar una cosa que no habíamos visto antes. Porque es que sí, los médicos en particular somos personas algo pedantes porque estamos acostumbrados a tener la última palabra y a manejar la vida y la muerte. Pero en este caso lo que se veía venir desde China y lo que nos decía la OMS y lo que se estaba viendo en los otros países es que estábamos ante un virus que no conocíamos, ¿sí? Una mutación de un virus. Estábamos ante un cuadro, al parecer respiratorio, que tenía una tasa de contagio que no habíamos visto nunca, pero que además tenía una tasa de complicación y muerte que no habíamos visto nunca. Nosotros infecciones respiratorias ya habíamos visto. Yo que estoy viejo como médico, como lo habíamos dicho, nosotros ya habíamos pasado por el H1N1, habíamos pasado por el SARS, habíamos estado en la gripe aviar, a mí me había tocado el cólera, incluso me tocó el cólera estando en el Magdalena Medio. En fin, conocíamos epidemias, pero no de la magnitud que resultó siendo el COVID-19. De modo que la inquietud era mucha. Ante esta angustia, ante este temor, lo que hubo fue un ejercicio de humildad y decir, si de esto no sabemos, preguntémosle a los que sepan. Porque claro, se inundó el nuevo medio de comunicación por excelencia, que son las redes sociales, de versiones que hablaban que esto es mentira, que esto es un negocio, que no sé qué, que todo lo que se pudo haber dicho, que ustedes vieron, que todos los que estamos escuchando esta entrevista vimos y sufrimos y algunos creyeron, y quisimos hacer una vocería, digamos, seria, una vocería responsable. Y entonces constituimos lo que se llamó el Comité de Expertos. Buscamos a las mejores personas desde el punto de vista académico en epidemiología, en virología, en inmunología. Incluso tuvimos personas que trabajaban en sociología y en antropología porque los fenómenos sociales que se vivieron alrededor de la pandemia también fueron materia de estudio. Entonces, este grupo de expertos empezó a apoyar la toma de decisiones, que además se nutría con un equipo de epidemiología extraordinario que tiene la Secretaría de Salud. Unos equipos de epidemiología y de vigilancia epidemiológica extraordinarios que tienen las subredes que están en los territorios. Aquí hay una gente que conoce mucho. Yo recuerdo que a esa primera reunión de grupo de expertos pues estuvo Fernando de la Hoz, estuvo Zulma Cucunubá, estuvo Luis Jorge Hernández, estuvo Carlos Álvarez, estuvo nuestra gente también. O sea, estoy siendo injusto porque no los tengo a todos en la cabeza y los debía mencionar uno a uno, pero estas personas dijeron, listo, vamos a echarle cabeza a esto a ver cómo le hacemos. Secretario, alcaldesa, y nosotros ponemos nuestro talento al servicio de esto. Al principio un poco mirando hacia atrás, pero después mirando hacia adelante para hacer proyecciones de cómo iban a ser, digamos, la diseminación de los casos con lo poco que sabíamos, si es de transmisión respiratoria, entonces es el contacto personal, entonces son las microgotitas de saliva, entonces es el distanciamiento lo que nos puede ayudar. Y a partir de ahí empezamos a construir una ruta de trabajo. Se determina la idea de hacer un simulacro, ¿recuerdas? ¿Cierto? El simulacro se hace primero en Bogotá, porque el gobierno nacional no quería hacerlo, o sea, se resistía por alguna razón a hacerlo. Lo decreta Claudia en un puente que tuvimos acá. Y en medio del simulacro el gobierno nacional decide hacer una cuarentena, ¿no? Yo recuerdo que nuestro simulacro corría de viernes a lunes inclusive. Fue exitosísimo, a que lo otro era eso. Los incrédulos decían, usted no puede encerrar por ensayo, ¿sí?, haciendo un experimento social sin que el riesgo esté materializado. Usted no le puede decir a Bogotá que se encierre, es que son 8 millones de personas además empoderadas. Y que, ese viernes no había un alma en la calle, no había un alma. Y el sábado y el domingo tampoco lo había. Recuerdo que varios alcaldes y varios gobernadores se sumaron a la iniciativa que se hizo en Bogotá y el gobierno nacional cambia su posición y decide, vamos a hacer este confinamiento, ya no, pero tan particular, ya no a partir, nosotros íbamos hasta el lunes, la puso a partir del miércoles, dejó este espacio. Claudia simplemente prolongó el de nosotros ese martes y lo que habíamos hecho por 4 o 5 días terminó prolongándose durante 5 meses y algo más,
y pues es la historia que todos tuvimos que vivir y que todos tuvimos que sufrir. Sí, hay un tema ahí que además me parece súper interesante porque es esta pelea entre lo que te puede decir la evidencia, que en ese momento no es mucha, y el sentimiento de la gente, que era de mucha zozobra, mucho miedo, y la necesidad de que alguien te dijera todo va a estar bien. Si las cosas van a estar bien, no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿cierto? Esa era como la realidad, pero en todo caso, vamos a hacer, tenemos claro que tenemos que hacer esto, sabemos cómo hacerlo, etcétera. Y en últimas, Bogotá terminó siendo pues quien lideró la forma en que se gestiona por lo menos esta primera etapa de la pandemia. Y después viene la vacunación, que también fue un ejemplo lo que se hizo desde Bogotá, porque aquí en últimas pues la vacunación fue súper acelerada. ¿Cómo se ideó ese tema de la vacunación aquí en Bogotá, que fue extraordinario? La gente se acuerda, en los centros comerciales, la gente se iba a vacunar, lo hacía relativamente rápido, pero además la gente quiso vacunarse. En muchos otros países no fue así. ¿Cuáles fueron las reflexiones que llevaron allí? Me devuelvo un segundito para el tema que estabas tocando cuando empezábamos, lo del mensaje, ¿sí? El mensaje que le teníamos que dar a la gente en un momento de tanta incertidumbre, de tanto temor. La gente necesitaba algún mensaje y sin decir mentiras, ¿sí? Teníamos que decirle a la gente permanentemente: nos estamos haciendo cargo. Nos estamos haciendo cargo. No había cómo evitar que el virus se propagara, pero había cómo evitar que se propagara muy rápido. Entonces, términos técnicos se volvieron el argot popular. Entonces, el RO, entonces el aplanamiento de la curva, entonces la vigilancia epidemiológica. Entonces, uno hablaba, ¿sí?, de nivel de contagiados por cada uno de los positivos con el taxista, ¿sí? O sea, todo el mundo hizo eso. Y todo el mundo sabía de qué se le estaba hablando. Pero además no se hablaba de nada más, Jairo. Era agotador para nosotros como voceros, porque a nosotros, claro, nos estaban buscando 3 veces al día, todos los días de la semana y del año, para que habláramos, pues que no había otro tema, porque todo lo otro se puso en pausa. Ese fue un momento muy difícil y creo que ahí hay unos casos de estudio interesantes, no solo de la gestión de lo que hicimos, sino del tema comunicacional, en el que Claudia representa un papel fundamental, en el que a mí me tocó jugar un papel muy importante también, y creo que allá hay un caso que se tendría que analizar con más detalle, y tal vez la academia lo hace. Probablemente tuvimos muchos errores, estoy seguro que sí, pero es un caso de estudio. Para cuando aparece la posibilidad de la vacuna, pues estuvimos todo en medio del debate, ¿no? ¿Por qué no tenemos vacunas si otros ya tienen? ¿Por qué no hemos producido? Bla, 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 esto y lo demás allá. Los acercamientos que hay, bueno, una decisión que se toma, que yo creo que fue una decisión muy juiciosa, de que no se hicieran compras por los entes territoriales como sí se hicieron en otras partes, o sea, que no comprara vacuna Bogotá y comprara vacuna o Cundinamarca o Barranquilla, no sé qué, sino que todas las compras se hicieran centralizadas. Ya teníamos el precedente de la compra de los equipos de cuidados intensivos, que se centralizó y fue bastante mejor que si hubiéramos hecho ejercicios atomizados, que lo único que producía era una competencia desleal entre las poblaciones nuestras y un encarecimiento de los insumos. Pero bueno, cuando ya la vacuna aparece, primero está la suspicacia de si la vacuna sirve o no sirve. Recuerde que incluso hablaron de los microchips, pues, y de todo este tipo de cosas. Pero en Bogotá se hizo un trabajo también de comunicación muy importante desde la alcaldía, diciendo que la vacuna era extraordinariamente importante, que era la puerta de salida de ese hueco tan espantoso desde lo social, desde lo económico, desde lo laboral que se había creado con la pandemia y con el confinamiento, y que podíamos encontrar la manera de salir. Empezamos a ver cómo íbamos a vacunar, pero ante la emoción de que llegaba la vacuna, pues llegaron 3 dosis, hermano. Recuerde lo primero que llegó, todos enloquecidos por vacunarse, ¿sí? Y llegaron muy poquitas dosis. Llegando pocas dosis, también se toma una decisión importante desde el ministerio que yo comparto, y es que se prioricen aquellas personas que tenían más riesgo de morir. Y por eso se empieza por las personas mayores, ¿sí? Posteriormente sigue el grupo de los funcionarios y funcionarias de salud. Claro, si es la gente que nos está atendiendo, pues a esta gente la tenemos que proteger de manera privilegiada, y fuimos extendiendo las distintas cohortes de acuerdo a las vacunas que iban llegando. Yo recuerdo que tuvimos una diferencia con el señor ministro Fernando Ruiz, a quien yo valoro y admiro muchísimo, es un gran amigo. Pero teníamos diferencias permanentemente, lo que pasa es que las gestionábamos entre él y yo calladamente, pues porque no veíamos que le sumara nada al asunto que trascendieran estas discusiones. Es que la gente no se puede vacunar sino
en la IPS donde la EPS lo ha asignado. Eso podía tener cierta lógica para las personas ancianas, pero de ahí para adelante no. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en otras partes del mundo es que se producían o se generaban fábricas de vacunados. O sea, y digo fábrica porque era como una línea de producción, porque vacunar era muy complicado. La gente tenía que llegar con su documento de identidad y tenía que llenar un consentimiento informado y entonces después pasaba por aquí, le tenían que mostrar la dosis que le iban a poner, empacarla delante de él, los tenían que dejar en observación. Es que acuérdese lo que era aquello. Entonces yo le dije, pues ministro, no lo vamos a lograr si ponemos a la gente a que solamente lo vacunen en las IPS que les corresponden de su EPS. Tenemos que vacunar a todo el mundo en todas partes. Y ahí fue muy importante. Una cosa sobre la que hemos pasado por alto, pero venía desde el año anterior, que fue el acuerdo tripartita. Y fue un acuerdo al que llegamos. Las EPS, la mayoría de las EPS que tenían pacientes en Bogotá, la red de prestadores de servicios de salud y la Secretaría de Salud. Por eso llamamos tripartita, porque tenía 3 patas esa mesa. Ese acuerdo se hizo en el 2020 para lograr la atención sin barreras de las personas en las casas, para lograr que fuera un solo equipo a hacer testeo de todo un edificio si había un paciente positivo y no que fueran 10 equipos porque habían 10 EPS en ese edificio. Entonces, ese acuerdo tripartita que nos permitió la atención domiciliaria sin problemas, que posteriormente nos permitió que fuera la Secretaría la que tuviera la administración de todas las unidades de cuidados intensivos del país, de la ciudad, sin importar a qué clínica o a qué EPS pertenecieran los pacientes. Ese acuerdo tripartita nos permitió vacunar sin barreras. Entonces, cuando se crea el gran centro de vacunación en el Movistar Arena, pues no podía ser solamente para compensar y Sanitas, que fue lo primero que se hizo. Tenía que ser para todo el mundo, ¿sí? Ahora nosotros teníamos que hacer los cruces de información, pero si la persona pertenecía al grupo etario, o sea, tenía la edad de los que se debían vacunar en ese momento, había que vacunarlo. Y lo mismo que se hacía en el Movistar Arena, se hacía en el Hospital de Kennedy. Y lo mismo se hacía en el Coliseo de Tunal. Y lo mismo se hacía en las IPS de las distintas EPS, ¿sí? Entonces el que atendía a Sura, el que atendía a Famisanar, bueno, todos vacunaban a todo el mundo sin importar el color del carnet. Y eso nos permitió ser muchísimo más eficientes. Esa diferencia que tuvimos pues de algunos días, rápidamente también en ese caso, el gobierno nacional, el ministro dijo, no, en realidad sí, vacunemos de esta manera, es la manera como podemos avanzar más rápido y lo fuimos logrando. La vacunación fue un experimento de salud pública y un experimento social y de comunicación también interesantísimo. Es que las primeras vacunas que pusimos, las pusimos dentro de las clínicas y con intensivistas al lado con un laringoscopio, ¿sí? Y hubo gente que hizo espasmos laríngeos, 2 o 3, pero hubo gente que hizo espasmos laríngeos. Hoy por hoy estamos vacunando gente en las tiendas, estamos vacunando gente en los aeropuertos, sin ningún tipo de supervisión posterior, pero claro, son caminos que se tienen que hacer poco a poco. Nos estábamos metiendo con vacunas que no conocíamos. No sabíamos muy bien qué eran las vacunas de ARN. En fin, ese fue un ejercicio, el de vacunación, también extraordinaria. Y el sector salud de Bogotá, allí, como en el 2020, en la atención de cuidados intensivos, respondió de una manera extraordinaria, de una manera solidaria, de una manera amorosa, si se quiere. Nosotros logramos en la pandemia hacer un acuerdo institucional que permitió que reformáramos el sistema sin cambiarle una letra a la ley. Funcionalmente trabajamos sin barreras y nadie se quedó sin atención. A todas las personas que requirieron atención las atendimos. Ese ejercicio le llamamos en la ciencia política de gobernanza democrática, es decir, que el único que gobierna no es, digamos, el gobierno central, sino que tiene que tener en cuenta la empresa privada, la ciudadanía, los movimientos sociales, los diferentes actores. Ese ejercicio de gobernanza democrática que hubo, que en este caso se materializó en un convenio tripartita, me llama la atención y quisiera hacer la pregunta, no sé si tenga o no tenga que ver, pero quisiera hacer la pregunta sí. De ahí se desprendió alguna reflexión en el momento en que se presenta la primera reforma a la salud. Lo digo por lo siguiente, y es que, pues
claramente, quienes hemos sido usuarios del sistema de salud y tenemos una cantidad de críticas frente a lo que ha sido las EPS y demás, y bueno, toda esta cuestión, se presenta esta reforma que inicialmente, por lo menos a mí me generó como mucha esperanza. Bueno, hay una reforma, todo el mundo está diciendo que se debe reformar el sistema, pero después cuando se fueron generando las discusiones, uno veía una cantidad de críticas y es, hombre, acaba de pasar esta experiencia de la pandemia que nos ha enseñado una cantidad de cosas, por lo menos en muchos sentidos, pero en particular también en el gobierno del sistema de salud mismo, ¿cierto? Por esos ejercicios de gobernanza. ¿Por qué no tomar esas experiencias? ¿Por qué no tomar lo que ha funcionado y a partir de allí mirar qué se debe reformar del sistema, cómo generar una reforma que permita tomar los aprendizajes, etcétera? Eso hace parte de esas reflexiones. Yo sé que usted en varios escenarios ha hablado sobre la necesidad de reformar el sistema de salud, pero también sobre la necesidad de generar acuerdos para esa reforma. ¿Qué se puede tomar de esa experiencia? ¿Cómo es esa reflexión? Esa es la pregunta del $1.000.000. El sistema de salud funcionaba en Colombia a partir de la suspicacia, a partir de la desconfianza entre los actores. Las EPS pensaban que las IPS, clínicas y hospitales, les facturaban más de lo que eran, entonces les montaban procesos de auditoría. Las IPS pensaban que las EPS no les pagaban lo que correspondía, ¿sí? Entonces le montaban gente para prevenir las glosas, etcétera, etcétera. Y los dos miraban con desconfianza al gobierno, al Estado, que porque el Estado, con sus licencias, con su inspección, vigilancia y control, no siempre orientada con los mejores intereses, sino a veces con intereses cooptados o corruptos, esta vaina no funciona. Pasar de ese estado de suspicacia al estado colaborativo fue un proceso que hicimos en la pandemia. Y esto tiene sus pasos. De la desconfianza se tiene que pasar como mínimo al reconocimiento, o sea, reconocer que al frente tienes un interlocutor válido. Y eso pasa por respetarlo, que es lo tercero, ¿sí? Cuando tú reconoces y respetas al otro, puedes no estar de acuerdo con él, pero piensas que su argumento es válido, pues que se tiene que escuchar. Esto va generando confianza. Y la confianza termina en lo quinto, que es el trabajo colaborativo, es el trabajo solidario. Yo creo que nosotros perdimos esa confianza, ese trabajo colaborativo en el cambio de gobierno. Y creo que eso hace que estemos metidos en un momento tan difícil. Y es que sí, discursivamente decía, sí tenemos unos acuerdos y hay que reformar esto, y es un hecho que lo tenemos que reformar. Es un hecho que hay una gente excluida, sobre todo en la periferia del país, es un hecho que hay unas condiciones de inequidad, es un hecho que hay unos costos que nos están rebasando, es un hecho que la tecnología y los medicamentos no tenemos unos mecanismos de gobernanza y de control para ponerle a esto cierto coto para que estas vainas se puedan, digamos, manejar de una manera más racional. Es un hecho. Pero, como tú estabas diciendo, a lo que tenemos que llegar es a acuerdos. Y los acuerdos valen por un mínimo construcción, ¿sí?, de reconocimiento del otro, de respeto del otro, de, si se quiere, no de simpatía, pero por lo menos de un diálogo, de unos espacios de diálogo que permitan trabajos colaborativos. Los acuerdos son quedarme con parte mía, pero admitir parte tuya. Ese es el ejercicio que habría que hacer, pero se construyen desde unos mínimos elementos de confianza. Y esos elementos de confianza yo creo que se perdieron a lo largo de estos últimos 2 años. Yo creo que esa es como la gran baja que tenemos en este instante, porque se van cambiando las cosas que se dicen con las que se escriben, ¿sí? Y los interlocutores que han pasado han enrarecido el debate. Yo creo que cada uno de los elementos, sin referirme ahora a cada uno en particular, pero cada uno le ha sumado un poco más de desconfianza. Y entonces, no, pero es que a mí no me llamaron para esta conversación, dicen las organizaciones de pacientes, o no, es que teníamos algún acuerdo con las EPS, pero hubo otro diálogo por allá en el que yo no estuve y entonces nos sorprenden con conclusiones o con acuerdos que parece que no estuvieran tan concertados como uno quisiera. Yo creo que lo que construimos en pandemia, otra vez, es un caso de estudio. Lo que hizo Bogotá lo pusimos a disposición del gobierno nacional, por supuesto. Yo mismo se lo dije en su momento a la entonces ministra, la doctora Carolina Corcho, con quien me conocía, que estuvo con nosotros en varios diálogos previamente, en campaña incluso. Pero esos niveles de confianza y de mínimos para poder tener charlas que produzcan acuerdos se fueron perdiendo con el tiempo. Igual no podemos bajar los brazos, o sea, igual hace falta un sistema.
Y hace falta una reforma, sin lugar a dudas. Pero la forma como se hacen las reformas le dan legitimidad a la reforma. O sea, yo siempre he sostenido que las formas son muy importantes. Aquello de que el hábito no hace al monje es una gran mentira. En esto de construcción de acuerdos, las formas son fundamentales y creo que es lo que la mayoría de las personas demandan, la mayoría de lo que yo escucho de los distintos gremios. Estuve la semana pasada en el lanzamiento de la propuesta esta que hacía la Academia de Medicina y los colegios médicos, etcétera, de los acuerdos fundamentales, y volvían a decir, no hemos sido suficientemente escuchados, y decía el señor viceministro, sí les hemos escuchado. Bueno, ese tipo de cosas tienen que solucionarse de alguna manera, y tienen que solucionarse a partir de la construcción de confianza, pero la confianza, como le digo, tiene unos condicionantes previos alrededor del respeto y alrededor del reconocimiento que creo que se han echado a perder. Digamos, un poco tomando ese elemento, y claro, este no es un escenario particularmente académico, pero ¿qué elementos cree usted puede recoger a futuro? No hablemos de este gobierno, sino, digamos, o este o el siguiente, los elementos indispensables que independientemente de la ideología, del color político, necesita atender el sistema de salud en Colombia en términos de una reforma. A ver, yo creo que hay que partir de ciertas condiciones en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Primero es que no hay ningún sistema de salud en el que se pueda darle de todo a todos ya. Esta frase no es mía, ya la hemos escuchado muchas veces. No puede ser que la ampliación de los sistemas, del plan de beneficios de los sistemas de salud se haga vía fallos de jueces de tutela de manera permanente y con casos individuales uno a uno. En últimas, tenemos que llegar a un nuevo acuerdo social sobre cuál es el plan de beneficios que nosotros requerimos y podemos pagar. Cuando digo que no se le puede dar de todo a todos ya, estoy hablando de que tiene que tener algunos límites. Y eso tiene que ser un acuerdo social, tiene que ser un contrato social que hagamos. Alguien ha hablado también con una frase muy bonita de la construcción ética del no. O sea, ¿dónde le ponemos a esto un final? Porque si un plan de salud es infinito, los costos son infinitos y esto no lo maneja nadie. Entonces, el primer acuerdo es eso. Y eso pasa por una reflexión, pues, digamos, muy seria. En último, lo que está detrás del derecho, ¿no? La capacidad para hacerlo efectivo. De acuerdo, hasta dónde puede llegar nuestra economía con este tipo de cosas y nosotros con los recursos que tenemos. Entonces nosotros ya tenemos un perfil demográfico distinto, ¿sí? Nos estamos envejeciendo, nos estamos enfermando de otras cosas. Tendríamos que llegar a un plan de beneficios que en realidad sea socialmente necesario, que sea política y socialmente aceptado, pero que sea económicamente pagable. Eso es lo primero. Lo segundo es unas instancias de revisión que generen confianzas. Es que no puede seguirse diciendo por parte de las EPS la UPS no alcanza y por parte del gobierno la UPS sí alcanza. O sea, eso se tiene que dirimir de alguna manera. No puede ser un diálogo de sordos. Entonces tendría que haber un tercero que permita hacer un estudio actuarial. Cuando tengamos un plan de beneficios acordado, habrá que hacer un estudio actuarial. ¿Esto cuánto vale? Y si esto vale esto, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Ese es el tercero de los elementos. Y hay un cuarto que es muy importante en mi sentir. Y es que alguna entidad que nos genere confianza a todos tiene que determinar qué puede entrar en términos de medicamentos y de tecnología como nuevo dentro del plan de beneficios y por qué. No puede ser que cada nueva molécula que sale en una investigación y que se estudia en uno de los congresos venga y se empiece a formular acá, porque en realidad puede tener algún beneficio, pero no sé si el beneficio individual supera el beneficio social. No sé si siempre tenemos que ir cambiando de tecnología cada año para hacer los diagnósticos. En salud, a diferencia de otras áreas del saber, Jairo, el incremento tecnológico no baja los costos. No baja los costos, los incrementa. De modo que tiene que haber, y ese es como el cuarto punto que yo pondría, un evaluador que diga qué puede entrar y qué debería salir también del plan de beneficios. En términos de tecnología, en términos de medicamentos, en términos de todo este tipo de cosas que están haciendo una presión permanente. Las grandes farmacéuticas del mundo están estudiando todos los días qué otra cosa inventar, qué otra cosa sacar al mercado y con qué precio absurdo para darle a usted tal vez 2 meses más de vida.
cuando tiene un cáncer terminal. Esas son las discusiones que tendríamos que dar. Subyace dos asuntos que creo también fundamentales. El tema del talento humano en salud. Hoy estamos en una situación supremamente dolorosa de la que tenemos que hablar. Los bajos pagos. De acuerdo. Y la precariedad laboral y todo este tipo de cosas, de esto tenemos que hablar. Y por supuesto, la calidad de la atención. Porque es que esto se ha olvidado en el debate. ¿Y quién está hablando de seguridad del paciente? ¿Y quién está hablando de la rotación de la cama? ¿Y quién está hablando de infecciones intrahospitalarias? ¿Y quién está hablando de hospitales universitarios? De esto también tenemos que hablar. Entonces esto es, como usted lo ve, un elemento complejo. Por eso es que son difíciles estas charlas. Porque nosotros los especialistas tenemos una carencia de simplificar lo que es complejo. Y entonces la gente me oye esta carreta, o sea, en este momento se deben estar apagando las personas que están viendo esta entrevista. Uy, con este ladrillo de este man. Pero sí es una cosa compleja porque los sistemas de salud aquí y en el mundo entero son cuestiones complejas. Y simplificar la discusión puede trivializarla y eso no es justo. Y eso es revertir el derecho, la paradoja, ¿no? Hacer que los derechos se reviertan y que la gente crea que es algo muy sencillo, una discusión súper compleja que exige de los especialistas, de los técnicos, que exige además de gobernanza democrática, claro, escuchar a la gente, pero mirar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. O sea, claro, es un tema... Y no terminar con el argumento del otro con un grito descalificador. No, hermano, es que usted... ¡Tas! No, espérate, sí. Suponiendo la perversidad en el origen de su argumento. No, hay que escucharlos y poderlos ponderar tranquilamente. Quería hacerle digamos, una pregunta que, volviendo a lo que sucede después de la pandemia, es que después de la pandemia igual Bogotá decide abrir, bueno, lo hace en medio de la pandemia, pero decide abrir una fábrica de vacunas pública, Bogotá Vivo, en asocio pues con los que saben hacer vacunas, pero aprendiendo además, es una cosa que me parece súper interesante, saca adelante un modelo territorial de salud, entrega una infraestructura hospitalaria pública, creo que como nunca antes en la historia de Bogotá. O sea, se hacen una cantidad de cosas, la gestión de la salud en Bogotá no se circunscribió a la pandemia, sino que se hicieron una cantidad de cosas supremamente interesantes. No quiero que hablemos de eso, por supuesto, digamos, ya pasó y habrá otros balances, pero me llama mucho la atención y supongo que usted tiene una reflexión sobre eso, sobre el liderazgo público del alto funcionario público en Colombia, es decir, el gobernante. ¿Qué cree usted que elementos que debe tener un gobernante no hablemos de Colombia, hablemos de la función pública? ¿Cuáles son esos elementos vitales del liderazgo público para lograr que las cosas se hagan posibles? ¿Cierto? Porque una cosa es la promesa y otra cosa mucho más difícil es que efectivamente el gobierno cumpla, que haga la promesa posible. Lo primero, claro, que se debía presuponer, pero se supone lo contrario, es la sinceridad, ¿no? O sea, el alto funcionario público pues debe ser sincero con su discurso, debe expresar sinceramente lo que está diciendo, porque cuando la gente dice mentiras se le nota, ¿sí? Entonces, ese tipo de expresión de sinceridad da adhesión y da credibilidad por parte de la ciudadanía. Lo otro que tiene que tener es perseverancia y en algunos casos, sí, casi que heroísmo con los temas. O sea, en lo que cree, tiene que seguir creyendo y sacarlo adelante. Hacer cambios en el sector público es lo más difícil del mundo. Lo más fácil que hay en el sector público es nadar sin hacer olitas. ¿Sí? Eso usted va a hacer pocas cosas, usted va llegando y lo investiga un poquito y todo eso. Cada vez que usted se atreve a cambiar una cosa, pisa callos, pisa intereses y entonces empieza a alborotar un avispero. Pero usted tiene que perseverar en ese propósito para lograr los cambios que se está prometiendo y que está creyendo en ellos. Pero lo otro es someterse sinceramente a evaluaciones desde el punto de vista externo. O sea, todo lo que los políticos y que los funcionarios públicos proponemos está bien intencionado y tiene un soporte, pero hay que saber si esa vaina funciona o no funciona. Usted hablaba del modelo territorial, o hablaba de Bogotá Viva, hablaba de una cantidad de cosas. Si esas cosas no se evalúan, uno no sabe si va por el campo que es, por el camino que es o no. De modo que yo creo que tendría que tener como esos mínimos elementos. Estamos hoy, como siempre, en una crisis de credibilidad por parte de la ciudadanía frente a las personas que estamos en el sector público. Esto no lo tenemos merecido, probablemente, por muchas de las veces que se traiciona la confianza que la gente le ha dado a uno. Pero también
es el resultado del ataque sistemático desde el punto de vista de medios de comunicación, desde el punto de vista de redes sociales, desde el punto de vista de literatura, desde el punto de vista incluso de aspectos de diversión, en el que se va deteriorando la imagen de lo político, ¿sí? O sea, no hay un solo día en que nos salga una caricatura tildando a los políticos en general de corruptos, de venales, de bandidos, de todo ese tipo de cosas. El construir alrededor de un actor fundamental de la vida democrática, como es el político, la suma de todos los males, creo que también es un error que tenemos desde el punto de vista social. O sea, lo que se debe exigir son políticos y políticas transparentes, políticos que den cuenta de lo que hacen y que estén sinceramente comprometidos con el desarrollo de la gente, pero hacerlos depositarios de todos los defectos que la sociedad tiene, creo que es también una simplificación que no es tan conveniente como a mí me parece. Tal vez allí haya algo, pues, otra vez, de romanticismo por el papel que he jugado como figura pública últimamente. Pero creo que no es que todos los políticos sean malos, ladrones, sinvergüenzas y no se preocupen por la gente. Hay una cantidad de gente en el sector público haciendo de manera abnegada y juiciosa su trabajo, que es injusto con esas personas, que se descalifique genéricamente a todo el mundo. En esa misma reflexión, yo le he escuchado en varias oportunidades que la política tiene la función de construir esperanza, porque alrededor de la esperanza además se construyen los acuerdos, que es en últimas la promesa de la democracia liberal, ¿no? Somos distintos, somos diferentes, somos diversos, pero la operación fundamental es intentar llegar a acuerdos para vivir bien, y esa es un poco la paz de esa democracia. Pero ese es un tiempo particularmente complejo, porque la emocionalidad política que predomina es el odio, la rabia muchas veces, el resentimiento, y lo estamos viendo pues por todas partes. Pero el ejemplo principal tal vez sea la campaña presidencial de los Estados Unidos, que creo que nos tiene a todos así como conmocionados, ¿no? Y la figura misma de Donald Trump, como esa figura, pues casi que una suerte de fascismo contemporáneo muy, muy extraño. Entonces, en ese mundo de hoy, que parece que rompiera las promesas pues, del multilateralismo después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que permitió la construcción de Naciones Unidas y demás, ¿cómo se construye esperanza? ¿Cómo lo ve usted? Muy difícil. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Cuando hacíamos algún análisis de por qué había el estallido social tan brutal que teníamos, y a mí me tocó vivirlo, claro, en la pandemia, incluso tuve esa experiencia entre extraordinaria y terrible, que fue estar de alcalde encargado en algunos días cuando estábamos en medio de la pandemia y el estallido social al mismo tiempo. Se preguntaba uno por qué sale esta gente. ¿Por qué ante una amenaza de muerte como la que teníamos allí alrededor de la pandemia la gente volvía y salía y volvía y salía y volvía y se iba para el monumento de héroes todas las noches y todas las veces lo veíamos pasando allá y decíamos que se ha perdido un poco la promesa liberal de la que estabas hablando? De que a partir del esfuerzo sincero de la gente y del estudio abnegado de la gente se puede tener un ascenso social, se puede tener una mejoría en su condición económica, se puede adquirir cierto renombre social por el esfuerzo, ¿sí? Esa era la promesa de la posguerra y hoy se ha venido perdiendo y yo creo que ese es el gran tema a discutir. El desarrollo, creo yo, lo terminan jalonando las mujeres y hombres que trabajan todos los días, ¿sí? O sea, al Estado le corresponde brindar unos mínimos para que esas personas puedan hacer su mejor esfuerzo. Tradicionalmente en el discurso decimos que el Estado entonces tiene que garantizar el monopolio de la fuerza, tiene que garantizar la independencia de la justicia y tiene que recaudar impuestos. El resto lo puede hacer la sociedad en general. La gente necesita sentir que hay una cierta seguridad para poder hacer lo que tú estás llamando esperanza, pero que es en última la iniciativa individual o la iniciativa particular. ¿Qué queremos generar todos los gobernantes? Empleo. Empleo de buena calidad. El empleo genera ingresos dignos, eso genera progreso social y el progreso social genera mayores impuestos y entonces hay más que reinvertir en servicios sociales, etcétera, etcétera. Pero la gente se pone como empresaria, la gente se pone como innovadora a meterse en una promesa de lo que va a pasar si tiene unos mínimos garantizados, como los que estábamos hablando. La seguridad, el tema de la justicia y el tema de los impuestos. Es muy difícil porque estamos en un momento de desesperanza, pero creo que es el gran reto. Yo no tengo la solución, Jairo, ¿sí?
Y de hecho en eso pasamos los días conversando con amigos, con amigas. Bueno, ¿por dónde tendríamos que decirle a la gente qué es la vaina? Alguien que recuerdo con mucho cariño tiene una frase que es un estribillo para cuando tenemos muchos problemas y decía, de esta también salimos. ¿Sí? Yo la dije varias veces en pandemia, de esta también salimos, y en realidad de esta también salimos. O sea, los retos que se nos ponen por delante siempre han tenido alguna solución. Cada una de las épocas que yo he vivido en mis ya largos años, cada una de las elecciones en las que he estado en mis ya largos años, siempre han sido, es que ahora sí, estas elecciones definen el futuro. Pues, mejor dicho, después de esto no hay nada. Bueno, yo creo que la capacidad de reinventarnos tendría que ser como lo que nos dé la fuerza para hacerlo. A las personas públicas se nos exige que seamos un ejemplo para que la gente vuelva a creer en la administración. Por supuesto, esto no es fácil en los momentos actuales, cuando, como tú dices, logra más likes en las redes sociales los discursos de odio que las buenas noticias. Pero se trata como de ayudar a construir eso también, ¿no? Bueno, tenemos una buena noticia con su nieta y seguramente Mi también... nieto. Nieto. Y seguramente también con una reflexión en torno al cuidado que fue también transversal a las épocas de pandemia y de gobierno en Bogotá. Una última reflexión sobre el cuidado, porque lo escuchaba ahora hablando sobre las manzanas del cuidado y digamos, como todo este sistema del cuidado que... Yo he dicho en otros escenarios que tal vez Colombia no tiene necesidad de un nuevo sistema de seguridad social en salud, sino de un nuevo sistema general de cuidado. La pandemia nos demostró que es más importante el cuidado que la sanación misma. Me explico. Hoy por hoy el COVID no tiene tratamiento. Las personas que sobrevivimos, porque yo también tuve COVID, al COVID lo hicimos a partir del cuidado. Las personas que salieron de cuidados intensivos, para ellas fue más importante los servicios que les daban las terapeutas respiratorias y las enfermeras que los movían y los pronaban, o sea, los volteaban en la camilla, que los medicamentos que poníamos los médicos. O sea, tal vez es más importante cuidarnos que sanarnos. De hecho, con el perfil epidemiológico que nosotros estamos manejando, vamos a enfermarnos de muchas cosas. En la medida en que tengamos más edad, no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Probablemente vamos a ser diabéticos, prostáticos, hipertensos, la mayoría de nosotros. La pregunta es cómo nos cuidamos para tener mejor calidad de vida. Yo creo que de las grandes innovaciones que se hizo en la administración pasada en esta ciudad fue el sistema distrital de cuidado. Su apuesta por las mujeres y el reconocer a estas mujeres cuidadoras, el resignificarlas, pero además el redistribuir su trabajo para disminuir la carga que tienen. El sistema de cuidado nos mostró un poco hacia dónde vamos y el sistema de cuidado nos pone de presente también la crisis ambiental, el calentamiento global, la calidad del aire, incluso el animalismo y las familias multiespecie que hoy por hoy tenemos. Tal vez es más importante el cuidado. De modo que yo dejaría esa reflexión al final. Tendríamos que ser capaces de mirarnos en un entorno de cuidado, porque el entorno de cuidado es más solidario que el entorno de competencia que de pronto estamos viviendo en algunos de los aspectos de nuestra vida. Alejandro Gómez, muchas gracias por esta entrevista. Jairo, qué gusto, hermano.